El trabajo cambia nuestra sociedad poco a poco. En España casi 3,5 millones de personas teletrabajan, un 14% de la población activa. La jornada laboral de 4 días empieza a imponerse con ayudas a las pymes de más de 250 trabajadores. Todo esto sería imposible sin el desarrollo de la tecnología digital que impone cambios no solo en las empresas, también en la vida de los trabajadores. Hola, bienvenidos al debate de la ONU en Canarias, y en ese nuevo escenario irrumpe una nueva herramienta, la inteligencia artificial, que a la vez que requiere nuevos perfiles profesionales y más específicos, también amenaza con sustituir algunos puestos de trabajo. De eso hablaremos esta noche. Igual que pasó con la llegada de Internet, el vacío legal campa a sus anchas y la inteligencia artificial está ya al alcance de muchos sin un marco legal que lo regule. ¿Cómo nos cambiarán todas estas circunstancias? ¿Cómo nos afectarán a los derechos de los trabajadores? ¿Son una amenaza para todos esos derechos que tenemos ya consolidados y adquiridos? Dudas legales a las que los países de la Unión Europea van respondiendo de forma desigual y que afecta tanto a trabajadores por cuenta ajena como a autónomos, en especial al trabajo de las plataformas digitales. Este sector, el trabajo de plataformas, mueve ya muchas cifras. Fíjense en esta. En la Unión Europea, 28 millones de personas trabajan en plataformas digitales. La mayoría son autónomos y se estima que en menos de 2 años serán 43 millones. Además, entre 2016 y 2020 multiplicó por 5 sus ingresos, pasando de los 3.000 millones de euros a 14.000 millones, solo en 4 años. Bueno, pues vamos a ir por partes y vamos a empezar con la inteligencia artificial. Esta noche contamos con nosotros con Pedro Mújica. Bienvenido. Muchas gracias por haberme invitado, un honor. Gracias por estar. No, el honor es tenerte nosotros aquí. Tu currículum laboral es tan largo que no sé por dónde empezar. CEO de Wecolab, experto en inteligencia artificial, también en metaverso, 22 años de trabajo continuado en los que has dirigido muchísimos proyectos de innovación de grandes compañías como puede ser Audi, Philips, Coca-Cola, Microsoft, Desigual, me puedo quedar hasta sin saliva de continuar, Endesa, Vodafone, Metrodronic, BBVA o Santander. Es una lista enorme, ¿no?, que acredita que eres un auténtico experto en este tema. Pero estamos hablando de términos que muchas veces las personas no conocen, como por ejemplo la irrupción del chat GPT. Nos tiene un poquito asustados. Dicen que no hay que tenerle miedo a nada. Yo no sé qué dices tú. No hay que tenerle miedo porque afortunadamente estamos a tiempo de saber hacerlo bien y de eso se trata. ChatGPT es una inteligencia artificial quizás la más poderosa que hemos construido hasta el momento y creemos que a final de año va a ver la luz su próxima versión, aunque hay bastante debate de si es demasiado pronto, que será GPT-5. Ahora ChatGPT funciona sobre GPT 3.5 y 4 y nos están asombrando porque podríamos decir que llegan al nivel humano de inteligencia. Por tanto, si no son un complemento para nuestra sociedad de cara a los trabajos y de cara a todas las labores que hacemos a nivel de razonamiento, bueno, pues ahí podría peligrar en un momento dado si no hay la suficiente regulación con el intento de sustitución por parte de las personas. Pero no hay que tener miedo porque yo creo que no va a ser así. No hay que tener miedo nunca a los avances, pero sí hay que estar bien regulado. En palabras muy sencillas, ¿en qué consiste esto del chat GPT? Es una inteligencia artificial, un gran modelo que ha sido entrenado con grandes cantidades de textos, prácticamente todo lo que hay público en Internet, y bueno, a través de una disciplina matemática, más matemática, y después daré la otra parte misteriosa de todo esto que nos tiene a los expertos asombrados, pero a través de una disciplina matemática es capaz de predecir, en base a un texto de entrada, con todo ese gran conjunto de textos con el que fue entrenado, es capaz de predecir lo siguiente que debería aparecer para completar el texto que tú le das. Entonces, si tú le explicas algo, él es capaz de dar respuesta a esa explicación y seguir una conversación. Si le pides que complete un cierto documento, vuelve a hacer la misma predicción, entiende el documento y es capaz de darte un documento todavía más elaborado y que incluso a veces supera al documento que podría hacer una persona, y así casi infinitamente.
es capaz de crear código de programación. Ahora sacarán una nueva funcionalidad para poder generar imágenes, hacer diseños y la lista no va a parar de aumentar. Ahí está el miedo, hasta qué punto va a crecer su potencia y hasta qué punto nos sustituiría. Claro, esa es la pregunta que te tengo que hacer. ¿Va a quitar puestos de trabajo o todo lo contrario? Vamos a tener que reconvertir nuestra forma de pensar y de trabajar también. Vamos a tener que reconvertirnos, porque al final la parte misteriosa que tiene toda esta tecnología es que funciona en un modelo que llamamos de caja negra. Sabemos cómo se construye matemáticamente, técnicamente, pero después cómo empiezan a comportarse nos sorprende muchísimo. Y por eso salen todos estos titulares de que determinadas inteligencias artificiales, determinados proyectos se han parado, porque no tenemos las suficientes garantías para saber hasta dónde pueden llegar. Pero las empresas no van a tener esta regulación por sí mismas. Las empresas, las grandes corporaciones no tienen que legislar al respecto. Y de hecho desde la industria estamos pidiendo que los gobiernos se involucren lo antes posible para poder tener mecanismos legales que nos marquen hasta dónde se puede llegar. ¿Qué profesiones pueden desaparecer? Es decir, ¿va a desaparecer la figura del presentador de televisión, por ejemplo? ¿Tendremos un avatar que hable por nosotros diariamente y nos dé las noticias? Yo creo que toda esta tecnología tiene que ser más humanista que nunca. Yo he creado el manifiesto tecnohumanista y para mí todo esto solo tiene un sentido, que esté al servicio de las personas. Las personas somos más importantes en este siglo que nunca. Es un siglo muy antropocentrista y si lo fusionamos con la tecnología yo diría que es tecnoantropocentrista. Si no, nos va a conducir a un escenario no deseado y creo que somos ya lo suficiente maduros como para evitar y frenar el ir hacia ese futuro que no deseamos, pero sí que necesitamos estar unidos, ser solidarios, entender, despertar a nivel de conciencia y crear ese futuro que los jóvenes se merecen. Por tanto, política, regulación, reflexión en toda esta gran industria que va a una velocidad enorme y evitar miedos como que los presentadores van a ser sustituidos, porque yo quiero a una persona real, no a un avatar, no a un ser artificial, no a una inteligencia artificial. Quizás me sorprendiera el primer mes, pero después me aburriría mucho, porque el cerebro humano todavía no ha terminado de ser estudiado. Y hay algo misterioso, no quiero ser trascendental ni espiritual, pero hay algo misterioso en el funcionamiento matemático que nos conecta al universo del cerebro humano. Y quizás este siglo descubra el verdadero potencial y estas sean las herramientas que nos apoyen, nos complementen, nos aumenten y nos descubran a nosotros mismos. Para mí son un espejo de lo que somos. Bueno, estas semanas hemos visto esas fotografías de políticos, ¿no?, realizadas con esa inteligencia artificial. Son fotografías falsas que se pueden hacer, pero yo me planteo, vamos a ver, y en un juicio, ¿las fotografías servirán como pruebas? ¿Los audios, si se pueden manipular con la inteligencia artificial? ¿Cómo se puede regular esto? Claro, evidentemente el hiperrealismo, a lo que yo llamo artificialidad indistinguible, es un concepto que he acuñado hace muchísimos años que vengo hablando del hiperrealismo. El hiperrealismo tiene el peligro de diluir la realidad. Llegará a un punto en que si esto no se regula ya no sabremos lo que es real y lo que no es real. Las noticias podrán generarse a tiempo real y falsearse. Por tanto, un evento que suceda, por ejemplo, en Chile o en Ucrania, no sabremos si está siendo manipulado a tiempo real porque todo nos parecerá tal cual. Los vídeos, el audio, los políticos interviniendo y hablando, etc. Bien, pero hay soluciones. Como ya sabemos lo que podría pasar y no queremos que eso ocurra, porque, por ejemplo, en los juicios ya las pruebas documentales en forma de vídeo y fotografía no servirían, no se admitirían, porque no sabría. Lo que estamos haciendo ahora y trabajando desde Bruselas, desde las organizaciones internacionales, a nivel de industria, de tecnólogos, de filósofos, sobre todo de juristas y de políticos, lo que se está intentando crear son justamente mecanismos para evitar esta indistinguibilidad. Por ejemplo, que las cámaras de fotografía generen por blockchain una señal de que eso ha sido una foto real. Y que si se genera con una herramienta de una corporación, lleven otra marca también por blockchain, que eso ya sabes que tiene una trazabilidad que no se puede falsear, que diga que es artificial. Un sello, como si fuera un sello, una marca de agua. Que es artificial, que es real.
En el metaverso lo mismo, cuando vieras a un ser artificial llevaría un distintivo diciendo que es artificial, por muy realista que fuera. Y cuando vieras a una persona real hablando por videoconferencia, llevaría otra marca, esa persona es real y lo que está diciendo también es real. Muy interesante. China y Estados Unidos nos llevan ya a la avanzadilla a Europa, ¿no? Sí. ¿En cuánto? En mucho. Son los líderes ahora mismo. Europa es el gran bastión de la defensa de derechos humanos. Nosotros en humanismo somos los primeros a nivel mundial. Y yo creo que así nos complementamos. En tecnología, desafortunadamente, aunque tenemos todavía una industria potente, en Alemania, en España también hay grandes proyectos, en Inglaterra, pero estamos muy por detrás, sobre todo porque la inversión que ha hecho Estados Unidos, por ejemplo, en los últimos 10 años, supera como 1000 veces la que haya podido hacer Europa. Y China igual. China va un poco por detrás, pero como a nivel de derechos humanos no tienen ninguna barrera, hacen muchos más experimentos de los que se puede hacer en Estados Unidos. Y ahí van, intercambiando lo que sería la supremacía o el ranking de los primeros puestos. Pero Europa lo que hace es ganar terreno en cuanto a conciencia, en crear ese futuro, en derechos, en leyes, en legislaciones, frenando las cosas que llevan a una mala práctica a la larga y estableciendo debates interesantísimos que hacen reflexionar al menos a gran parte de Estados Unidos y esperemos que a China, porque no le quede otro remedio. Debate interesante el que vamos a seguir manteniendo contigo, pero dentro de un poquito en el otro set para que continúes contándonos todo eso, porque yo creo que es importante, ¿verdad? Es muy importante y además es el momento adecuado. La inteligencia artificial, sobre todo, ha demostrado su verdadera potencia el año pasado y este año. Yo hace muchos años que hablaba de la inteligencia artificial general, que es la que llega al nivel de nuestro cerebro y lo vamos a conseguir. Muchos decían que en este siglo no se conseguiría, que era una quimera, un sueño imposible, y ha ocurrido, para el asombro de muchos. Estuve con 3 cátedras hace un mes en Ciudad Real y en Madrid, 3 cátedras de inteligencia artificial, con gente que lleva toda la vida, catedráticos reconocidos, y todos me decían: Pedro, no te hacíamos caso, pero es increíble lo que ha ocurrido. Es el momento de frenar lo suficiente sin que digamos no al progreso tecnológico y tener el debate necesario a nivel político, regulatorio y sobre todo humanista. Filósofos, sociólogos tienen que intervenir en la conversación y orientar las líneas para crear ese futuro que nos sirva para todos y que nadie se quede nunca al margen. Por tanto, que no tengamos miedo y sobre todo esperanza, que estas herramientas van a venir para ayudarnos. Estoy plenamente convencido de ello. Europa también está haciendo los deberes, ya se ha aprobado varias directivas y pondrá en marcha el Centro de Transparencia Algorítmica de la Comisión Europea. Es un centro que nace con el objetivo de desarrollar la Ley Europea de Servicios Digitales y de evitar los efectos secundarios indeseados de estos sistemas de inteligencia artificial. Carlos Torresilla es doctor en informática y jefe de la Unidad de Economía Digital del Joint Research Center. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme, encantado de estar aquí. Carlos, este centro con sede en Sevilla será el encargado de ofrecer un análisis técnico y socioeconómico del impacto de la transformación digital. ¿Cómo se hace esto? Bueno, la verdad que no es una tarea sencilla. Decimos que es un análisis técnico porque tenemos que entender primero cómo funcionan técnicamente estos sistemas. Es decir, que necesitamos una serie de conocimientos en las tecnologías digitales. Pero también decimos que tenemos que hacer un análisis económico porque muchas veces estas tecnologías se nos ofrecen en la forma de servicios digitales por parte de empresas privadas que tienen, por supuesto, el interés de conseguir un objetivo, un beneficio legítimo. Entonces, hay que entender los modelos de negocio de estas empresas para entender el por qué estos sistemas funcionan de una determinada manera. Y decimos también que tenemos que hacer un análisis social porque es muy importante entender cómo, como animales sociales que somos, interaccionamos con este tipo de sistemas que son nuevos y cómo respondemos a los estímulos que nos ofrecen. Por eso decimos que tenemos que hacer un análisis técnico, socio y económico. Y la palabra clave sería multidisciplinaridad. Una tarea muy transversal, como estamos viendo, en la que deberán de intervenir profesionales de diferentes áreas. Efectivamente, pues, por ejemplo, el equipo que estamos configurando es un equipo que cuenta con una gran parte de ingenieros informáticos y doctores en ciencias de la computación, pues también cuenta con economistas, como te decía, son muy importantes para entender la motivación económica
que hay detrás de estos servicios digitales e incluso los aspectos sociales e incluso te diría que éticos, ¿no? Por cómo pueden funcionar estos sistemas respetando nuestros valores como sociedad. Y con esa misión ética precisamente que tú me mencionas, ¿se encargarán también de vigilar pues, los contenidos de las plataformas o las redes sociales? Bueno, aquí es importante que entendamos que la intención de nuestro centro no es convertirnos en una policía o en algo parecido al Ministerio de la Verdad. No, sí, la idea del centro no tiene nada que ver con eso. Nosotros lo que sí tenemos como misión, que establece la Ley de Servicios Digitales, como has comentado anteriormente, es vigilar sobre todo que no se propaga el contenido ilegal en los servicios digitales. Las plataformas ofrecen en general contenido que no está generado por ellas, que está generado por terceros. Y en ese sentido, lo que también vemos es que el contenido que esas plataformas ofrecen sí se difunde y promueve hacia los usuarios usando sistemas de inteligencia artificial, sistemas de recomendación que ellas ofrecen. Entonces, lo que nosotros venimos a decir es que si hay un contenido ilegal en alguna de estas plataformas que se difunde haciendo uso de estos sistemas de recomendación, las plataformas tienen una responsabilidad y nuestro objetivo es trabajar con ellas para que asuman esa responsabilidad, de manera que todo aquello que no es legal fuera de Internet tampoco lo sea dentro de Internet. ¿Cuáles serían entonces, Carlos, los riesgos del algoritmo, además del sesgo? Bueno, el riesgo de sesgo es muy importante, ¿no? Es decir, en el sentido de que estos sistemas se entrenan en base a grandes conjuntos de datos. Si los datos que se ofrecen son datos sesgados, podemos dar lugar a la perpetuación de clichés o sesgos. Te pongo un ejemplo muy fácil. Hay sistemas basados en inteligencia artificial que hacen traducción automática. Si partimos de lenguajes que no tienen género y traducimos the doctor, en muchos casos en el castellano se traducirá como el doctor en masculino. Y si traducimos the nurse, se traducirá como la enfermera en femenino. Fíjate cómo un sesgo de género se perpetúa en base a unos datos que el sistema ha utilizado para aprender. No solamente tenemos ese riesgo del sesgo, muchos de los sistemas que están apareciendo, todos los conocemos, se llaman sistemas de inteligencia artificial generativa, ChatGPT es uno de ellos, sufren un efecto que técnicamente se llama alucinaciones, es decir, que son capaces de presentar datos que son completamente falsos, pero con una verosimilitud que la gente se lo cree. Entonces, el no ser capaz de interpretar lo que es cierto y lo que no es cierto genera y puede generar muchos problemas. Un tercer problema puede ser la generación de cámaras de eco, en las que la hiperpersonalización del contenido ofrece a los usuarios solamente aquello que ellos quieren ver. De manera que se nos presenta una versión muy parcial de la realidad. Estos son algunos de los riesgos que pueden traer estos sistemas. Otro de los riesgos podría ser que la mayoría de estas plataformas pues nacen en países terceros. Puede ser China, puede ser Estados Unidos. La pregunta es si ellos cumplen con las leyes europeas. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que la Ley de Servicios Digitales que ha aprobado la Comisión Europea es una ley que afecta a cualquier plataforma, independientemente de su origen, que preste servicios dentro de la Unión Europea. Eso quiere decir que no es tan importante cuál sea el origen de la compañía, sino que la compañía preste servicios en Europa. Y si la compañía quiere prestar servicios en Europa, debe atenerse a las normas europeas. Ayer, la Comisión Europea anunció el nombre de las 19 primeras compañías que son sujetos de esta ley. Nos encontramos en ella un número de compañías que son europeas, como Booking.com o como Zalando, compañías asiáticas como AliExpress o TikTok y compañías americanas. Todas ellas prestan servicios en Europa y todas ellas son sujetos de esta normativa y deben cumplir las obligaciones. A partir de su nombramiento de ayer, disponen de 4 meses para prepararse para el cumplimiento de estas nuevas obligaciones. Carlos, hoy en nuestro programa estamos hablando de trabajo. Están ustedes en pleno proceso de selección de personal. ¿Son estas las carreras del futuro? Yo te diría que son las carreras del presente, más que las carreras del futuro. Sí, porque estos sistemas, esta tecnología nos está afectando aquí y ahora. Entonces, evidentemente son las del futuro, pero te diría también son las del presente, porque nosotros estamos ahora mismo trabajando en reclutar parte del personal de nuestro centro y, como te decía, son necesidades que tenemos aquí y ahora.
¿Cuáles son las carreras más demandadas? Dime los nombres para que los espectadores lo sepan. Bueno, pues por supuesto, como te comentaba, tenemos ciencia de datos, ingeniería informática, ciencia de la computación, por un lado, pero por otro también nos vamos a encontrar una necesidad grande de economistas, especializados en temas digitales, que puedan entender cómo las plataformas cambian las relaciones económicas, y te diría incluso científicos sociales, especialistas en sociología, en psicología, incluso en ética, que puedan poner en relación los aspectos éticos y sociales que estas plataformas traen de nuevo. Carlos Torresillas, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer. Bueno, no es el único cambio, la jornada laboral de 4 días empieza a imponerse y el Gobierno ofrece ayudas de hasta 200.000 euros para las pequeñas y medianas empresas que quieran aplicarla. Los sindicatos apoyan la propuesta, mientras que los empresarios no la consideran conveniente. En Canarias va ganando adeptos poco a poco. Cristina trabaja en esta asesoría 4 días a la semana, 32 horas sin reducción de su sueldo. Y te dicen, trabajas 4 días en semana y libras 3. Y tú te quedas en blanco y dices, no puede ser, eso no existe. Estás durante esos 4 días dándolo todo, que valoran tu trabajo, y te das cuenta de que no es importante la cantidad de tiempo que trabajes, sino la calidad. La jornada es de 9 horas con descansos para hacer las comidas y algo de deporte. Ella dice que ha mejorado su rendimiento tanto dentro como fuera del trabajo, y eso se refleja también en las cuentas de la empresa. Nosotros hemos aumentado la productividad, no vamos a hablar de la facturación, la productividad, entendiendo como tal, por cada euro que se invierte en personal, cuánto le revierte a la empresa, y ha aumentado más de un 25%, con lo cual yo creo que, por lo menos para pensarlo. Los clientes no han notado cambios por un sistema de rotación de los empleados. Me han facilitado mucho. Se nota que el nivel profesional de gestión es mucho más rápida, fluida, te buscan soluciones, no te generan problemas. Hace 3 años que decidieron ser pioneros en Canarias al implantar la jornada de 4 días a la semana. Hoy en día unas 100 empresas siguen su estela. También el teletrabajo se impone y ya cuenta con una ley en nuestro país. Antes de la pandemia, 3 de cada 4 personas no habían teletrabajado nunca. España estaba a la cola en esta opción de trabajo remoto. El confinamiento obligó a las empresas a establecerlo, pero a medida que las restricciones se fueron levantando, perdió peso, a pesar de que el 84% de los españoles se manifiesta a favor del trabajo en remoto. Cuéntanoslo, Andrea. Buenas noches, Naira. Sí, son datos del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, elaborado en 2022 por encargo del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El informe también incide en que, si bien estábamos a la cola antes de marzo de 2020, durante la pandemia España fue el país en el que más creció el teletrabajo. Sin embargo, esta tendencia también ha ido cambiando. Y es que, como decíamos, en 2020 el 32% de la población comienza a teletrabajar por primera vez, pero a medida que las restricciones más duras iban cayendo, también se reducía el tiempo que la población trabajaba en línea. Se pasó de teletrabajar una media de 16,7 horas semanales en el verano de 2020 a hacerlo 15 horas en la primavera del siguiente año. Además, cuando alcanzamos la normalidad sanitaria, la caída del teletrabajo fue todavía más progresiva y perdió más fuerza, a pesar de que, como señalábamos al principio, el 84% de los encuestados les gustaría trabajar de esta forma en un contexto de normalidad. Es el tercer porcentaje más elevado de la Unión Europea. Y entre los que sí que teletrabajan encontramos 3 niveles de respuesta. El 39% desea mantener esa rutina, el 34% quiere aumentarla y el 26% le gustaría reducirla. España aprobó la Ley de Trabajo a Distancia en julio de 2021 y solo permite teletrabajar el 35,6% de horas a la semana, es decir, menos de 2 días a la semana. Está claro que, de todas formas, que la posibilidad de trabajar en línea es distinta según la profesión. El sector tecnológico es el que más aplica esta modalidad. Casi el 88% de las personas ocupadas en él tienen la opción de trabajar a distancia. Luego están otros sectores como el inmobiliario y la educación, en los que prácticamente no se trabaja a distancia, a pesar de que en ambos se permite teletrabajar perfectamente. Aún así, parece que la mezcla de trabajo presencial
presencial y en remoto sería, digamos, la combinación ideal, porque la mayoría de trabajadores asegura que de esta forma son más felices y pueden tener mejores hábitos de salud. Muchísimas gracias, Andrea. Lo importante que es trabajar feliz, ¿verdad? Parece una quimera. Bueno, inteligencia artificial, jornada de trabajo de 4 días, teletrabajo, son factores que están cambiando la vida laboral, factores y circunstancias que requieren una normativa y que en algunos casos pues, se han impuesto adelantándose a ese marco jurídico. Canarias también se suma a esta revolución muy poco a poco y hoy queremos analizar el impacto que estas nuevas formas de trabajo junto a la incorporación también de la inteligencia artificial van a cambiar nuestras vidas. Y lo vamos a analizar hoy con varios expertos con los que contamos aquí en nuestro plató y son José Miguel González, director de la consultoría Corporación 5. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. José Losada, de Aguilar Abogados. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido, Patricia Fraile de Archipélago Next, que no me quería confundir porque no es archipiélago, sino Archipélago Next, que es la primera empresa de capital de riesgo que existe en las islas. Y como ya han conocido antes, también tenemos a Pedro Mújica, que va a seguir pues, contándonos más innovación, más de inteligencia artificial para poder hacernos una idea y poder ver a lo que nos enfrentamos y además hacerlo sin ningún tipo de miedo. Y por supuesto, esta noche nos acompañan 3 compañeros periodistas. Son Silvia Fernández de Canarias 7, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ángeles Arencibia, muy buenas noches. Y también contamos con Chema Rodríguez, delegado de la agencia EFE aquí en Canarias. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a los 3. Vamos a comenzar el planteamiento que nos hacía Pedro Mújica, hacía una auténtica revolución que ha venido para quedarse, ¿verdad? No nos podemos quedar atrás, están cambiando las condiciones de trabajo, también están cambiando las normas de este juego. José Miguel, hasta su despacho llegan numerosas consultas, ¿verdad?, de empresas canarias que quieren incorporarse a todos estos cambios porque no se quieren quedar atrás. Sobre todo porque en un ámbito archipelágico como es Canarias, la tecnología lo que te permite es tener mayor dimensión. Hasta la fecha, pues bueno, pues los condicionamientos físicos hacen que hasta donde puedas llegar tu mercado es más limitado. Incluso nos dedicamos a que vengan aquí a consumir los servicios de mercado, justamente porque la facilidad exportadora desde el punto de vista material es más limitada. Ahora bien, el ámbito tecnológico lo que te permite es difundir conocimiento y difundir propiedad. A partir de ahí puedes patrimonializar cualquier tipo de servicio y ahí la distancia no es ningún tipo de hándicap. En este tipo de situaciones hay que tener en consideración que no hay, los problemas se pueden convertir en oportunidades, porque al fin y al cabo esto, la diferencia con las anteriores revoluciones industriales o tecnológicas es la velocidad de implementación. Y esto no es una elección, es una realidad, y como es una realidad, pues habrá que adaptarse. No podemos seguir, ¿no?, montando a coches de caballos, decías. Sí, es decir, que si tuviéramos reticencias a las innovaciones, pues probablemente pues todavía estaríamos en coches tirados de caballos. ¿Por qué? Porque bueno, cuando se implementó el vehículo a motor, aquella velocidad endiablada de hasta 25 kilómetros por hora generó muchos atropellos cuando se implementó. José Losada, los cambios ya están aquí, ya están presentes en nuestra vida. La pregunta que te hago es que si están desprotegidos los trabajadores ante estas nuevas herramientas con las que contamos. No creo que estén desprotegidos. Yo creo que precisamente las leyes que se están dictando lo que tratan es precisamente de proteger, de blindar. Antes lo comentaba en su presentación, tratan de blindar esos derechos, ¿no?, que están consolidados. De lo que se trata es de intentar, al menos intentarlo, compatibilizar todos estos avances, todas estas posibilidades que ahora nos ofrecen las nuevas tecnologías, que efectivamente han venido para quedarse, en mayor o menor medida, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ya estamos detectando, y está en todos los medios de comunicación, un retroceso en el uso del trabajo a distancia. Tuvimos que adaptarnos con mucha rapidez y por necesidad, casi improvisar. Teníamos una norma que era un artículo donde no se decía nada y ahora tenemos una ley donde se nos ha dejado un marco quizá demasiado estricto, quizá para las empresas no es muy atractivo, pero donde la negociación colectiva puede tener un papel importante. Pero porque no, se hizo de forma muy rápida esa ley. Y teníamos que hacerlo de esa manera. ¿Qué cosas han quedado pendientes? Las más importantes. ¿Cuáles? El legislador ha confiado en la negociación colectiva, ha dejado todo lo que se refiere a la aplicación práctica en las empresas, porque ha entendido que somos los que estamos en el día a día de las empresas,
los que podemos efectivamente llegar al detalle, ¿de acuerdo? El detalle pues se refiere a la utilización de qué medios, a la descripción de qué gastos son los que tendremos que compensar a la persona trabajadora, cómo se puede revertir la situación, ese tránsito de presencial a trabajo a distancia y de trabajo a distancia de vuelta al presencialismo, son los aspectos más importantes. Entonces el problema está, y estamos teniendo una tremenda conflictividad laboral, quizá no tanto en Canarias, son particulares, pero por ejemplo en la Audiencia Nacional una cantidad muy significativa de los pleitos que está celebrando se refieren a problemas reales de teletrabajo o incluso ya pues las primeras sentencias en relación al accidente laboral en el ámbito doméstico, trabajando, teletrabajando o trabajando a distancia. Y nos tenemos que adaptar, y ahí también en muchas ocasiones los jueces tienen que improvisar también, porque todavía no están previstas esas realidades y tenemos que intentar adelantarnos, ¿no?, a esos problemas. ¿Se mantendrá la concertación social en este caso? Inevitablemente, es que estamos condenados, por eso insisto en esa idea, vuelve a ser un problema quizá cultural o de mentalidad, y tenemos que entenderlo, sobre todo en sectores como se ha destacado, donde se usa de una forma masiva el trabajo a distancia. Yo creo que es imprescindible, pero hay que concienciar. Patricia, ustedes cuentan con esta gestora de capital de riesgo, hacen un trabajo de captación, ¿verdad?, de startups que sean, yo te lo voy a definir así, brillantes y vendibles a cualquier lugar del mundo. ¿Cómo las encuentran? ¿Cuáles son los criterios que ustedes seleccionan para estas empresas, para ustedes pues invertir en ellas y que sigan adelante? Bueno, a ver, en principio tienen que ser empresas digitales, principalmente, que con un gran potencial de crecimiento, con mentalidad global, o sea, con mentalidad de crecer de manera exponencial y muy rápidamente. Y sobre todo, bueno, valoramos diferentes aspectos antes de tomar la decisión de invertir en una startup. Valoramos el equipo súper importante y viene mucha colación del tema de hoy, ¿no?, del trabajo, y la tecnología, también bastante relacionado con el tema de hoy, ¿no? Porque a ustedes, por ejemplo, no le vale un trabajador al uso, ¿verdad? ¿No creen en ese trabajador al uso de... Bueno, no, a ver, no es que no lo creamos, lo que pasa que efectivamente cuando inviertes en una startup no es una empresa normal, no es una empresa tradicional, tiene el equipo que está detrás de una startup tiene otra mentalidad diferente a una empresa tradicional como las que conocen, incluso empresas tecnológicas tradicionales, son dos conceptos diferentes. Para empezar, lo que decía, la mentalidad de crecer rápidamente y vertiginosamente, sin darte miedo, pues estar en pérdidas constantes. Eso es algo que va en contra de una cultura empresarial normal, ¿no? Y luego, bueno, pues son empresas que nacen ya distribuidas, muchas de ellas, con una madurez de las personas bastante, aunque sean jóvenes, ¿no?, pero con esa madurez que te permite trabajar en la distancia y en equipo. Son otros perfiles. Un perfil de trabajador que esté dispuesto a dar el callo hasta el final de los días, si es necesario una semana, ¿verdad? Pero si la siguiente semana hay menos trabajo, pues se marcha, ¿no? Pues sí, a lo mejor se van efectivamente al otro lado del mundo a disfrutar un poco. Bueno, vamos a comenzar con la ronda de preguntas, Silvia. Bueno, pues hemos hablado del ChatGPT, de la inteligencia artificial, pero a mí me gustaría saber qué se está haciendo en Canarias en el tema de formación, porque, claro, estamos hablando de una temática que parece ciencia ficción cuando uno mira el tejido productivo de Canarias y la economía que tenemos en Canarias actualmente. Y, por ejemplo, nos encontramos que el sector de la construcción no encuentra albañiles para su sector, no hay cocineros, no hay camareros, que son trabajos que parece que deberían estar más que cubiertos, y estamos hablando de inteligencia artificial y el ChatGPT, que yo creo que de eso no está nada, no hay cursos de formación, no hay muchas escuelas, o sea, no vamos a llegar entonces, ¿no? O sea... La formación, primero habrá que formar a los formadores, y esto es demasiado nuevo. La formación no va a venir de forma tradicional. De hecho, hay mucha autoformación porque el paradigma ha cambiado por completo. A mí me ofrecen muchas veces que dé formaciones específicas en torno a todas estas nuevas tecnologías, pero cambian demasiado rápido. El otro día estuve con el gobierno de Canarias y les estuve explicando un concepto, les estaba dando algo muy concreto, explicando algo muy concreto en relación a un proyecto que tenemos ahora en marcha, que lo puedo decir, sí, claro. Se trata del primer metaverso que se ha desarrollado en Canarias, en la exposición Isla de Arte del futuro Museo de Bellas Artes de Gran Canaria. Apostó a través del Cabildo de Gran Canaria por
hacer la primera incursión real en el metaverso canario. Los anteriores han sido más experiencias virtuales, y explicándoles a ellos, que son, bueno, un poco de visión tradicional y porque no han podido llegar al ritmo vertiginoso que exigen estas nuevas tecnologías digitales, les explicaba que había que cambiar el paradigma y les hablé de conciliación digital. Nuestras vidas están prácticamente ya ocupadas con nuestro día a día, que viene de todo lo que ha sido nuestra trayectoria, y ahora se nos exige tener un tiempo que no tenemos. ¿Vale? Dice, no, es que tienes que aprender inteligencia artificial, ChatGPT, y la lista es enorme. Y la conciliación digital justo habla de un consenso a nivel social para que todos encontremos justamente ese hueco. Y no es tanto que venga un formador concreto, sino que podamos acabar entendiendo el nuevo paradigma. Y el nuevo paradigma va en relación a un concepto que se llama flujo. Flujo de conocimiento continuo. Es un aprendizaje continuo que debes hacer de aquí en adelante. Y ese flujo va cambiando y cada vez cambia más rápido. Por tanto, no es ir a un máster determinado o a un grado determinado o hacer unas horas determinadas para ponerte al día y ya está. Porque justamente, seguramente, cuando acabes esa formación ya estará obsoleta. Y eso es algo que hay que entender. Los trabajadores tienen que estar dentro de este flujo de aprendizaje continuo, y es más entender los conceptos básicos para que después puedan autoformarse cada día que ir a una formación determinada y volver al esquema tradicional, que es, bueno, y ahora a partir de este momento que me digan qué es lo que tengo que hacer, lo desarrollaré 5 años, 3 años hasta la próxima formación. Eso ya no funciona así. Vale, Te tienes que formar cada día. Pero, por ejemplo, si tenemos un gobierno de Canarias que recibe 40 millones de euros o 43 millones de euros o 45 millones de euros que destina todos los años a formación, y lo que estamos hablando es el presente, ¿no sería recomendable que los expertos se sentaran con el gobierno de Canarias y reconducir, diseñar las estrategias que ese cambio de paradigma? Claro, porque es que siempre llegamos... y habiendo un montón de población joven en Canarias pero hay que formar al gobierno a que entienda justo por eso. Pero yo los primeros que se tienen que formar son el gobierno, que tiene que entender que los paradigmas han cambiado, de ahí crear nuevos planes educativos para poder acoger a nuevos formadores que tienen que entender el nuevo paradigma y de forma abierta y expansiva ir llegando por capas a todo lo que sería nuestra sociedad canaria. Patricia, pero si el que está arriba no lo entiende, perdona. Por eso, ¿cómo les enseñamos? Llevamos hablando de este tema de la formación reglada, porque hay que diferenciar la formación reglada y la no reglada, ¿no? Lo que estaba comentando Pedro, sobre todo es formación no reglada, la que tú te autoformas, o sea, hay muchísimas herramientas, muchísimas plataformas en internet en las que tú puedes aprender, todos los días puedes estar formándote, y lo cierto es que no necesitas un título, lo que tienes que tener las competencias, los conocimientos, ya está, ¿no? Y esa es la formación no reglada. Incluso hay cursos y, o sea, aquí se está moviendo, alguna administración pública tiene algún curso más avanzado, pero bueno, es verdad que cuando terminas a lo mejor ya está obsoleta. Está obsoleta, hay que cambiar el paradigma. No podemos seguir con la formación reglada. Pero es verdad que la formación reglada está muy obsoleta, y de esto llevamos hablando, o sea, con las universidades, con los rectores, el anterior rector, ¿sabes? Y las universidades están obsoletas. Hay que perdona cambiar. que te pise, pero es que yo en educación llevo muchos años. O sea, no hay esperanza. Doy un titular. No, sí la hay, sí la hay. Yo creo que doy un titular. Porque perdona, venga, dame un titular me toca. para que luego le toque a Estamos José. con una educación del siglo XIX, con profesores del siglo XX y alumnos del siglo XXI que están diciendo no quiero saber nada. Claro. Google, Facebook y las grandes corporaciones no quieren saber nada de las universidades. Han dicho voy a las competencias y a la autoformación y al nuevo paradigma de flujo de conocimiento. Y aquí seguimos en las universidades con catedráticos que están en el año 4. José, tú das clases. No sé si contesté. Das clases en la universidad. ¿Cómo ves este paradigma? Muy clarito. Hombre, por lo menos veo algún motivo para la esperanza. Estoy de acuerdo en la lectura, no estamos preparados, no vamos a la velocidad que se requiere. La lectura, por ejemplo, es otra cosa que ha quedado obsoleta y no se entiende. No, por eso, perdón. De los jóvenes, ¿quién lee? No. Es que estamos todavía... Perdona, bueno, pero es que la tenemos una literatura brecha juvenil digital se vende mucho, la literatura juvenil es una de las que se vende muchísimo. Pero tenemos una brecha digital intergeneracional que está frenando todo demasiado. Al menos nos están preguntando, o sea, yo lo que sí puedo, por Pregunta en a los mi jóvenes. facultad y a los profesores, o sea, al profesorado y al alumnado, nos ha sorprendido la encuesta, hemos recibido en Ciencias Jurídicas de Las Palmas, en la Universidad de Las Palmas,
una encuesta para saber cuál es el nivel de formación, por ejemplo, en esa herramienta, en ChatGPT, por lo menos hay una inquietud, y yo creo que de lo que se trata no es de hacer una estadística para saber la implantación, sino de que efectivamente vamos a tratar de implantarla y ver efectivamente cómo la podemos utilizar, como tú acabas de explicar en la exposición inicial, cuáles son las utilidades que nos puede permitir pues, explotar una herramienta con ese potencial. Estoy convencido de que sí. ¿Se puede utilizar, por ejemplo, la tecnología ChatGPT en las universidades, en los exámenes? Sí. Es que ya ¿Cómo se podría utilizar? Lo hemos visto, lo hemos preguntado y hemos estado con expertos, es que contesta preguntas de examen. Es que yo tenía también esa duda, incluso tipo test, es que da igual, con el entrenamiento hemos detectado que efectivamente lo hace, que puede hacer tesis doctorales, que puede hacer trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, las posibilidades aparentemente son infinitas, pero que también hay medios para controlarla. Está ChatGPT en GPT-0 y yo puedo saber ya... Pongo ya la mano en el fuego, como tantas veces he hecho antes y tantas veces me han dicho que no, va a ser indistinguible. El entrenamiento de GPT-5 se acaba este año. No va a haber ninguna herramienta y además las actuales, que las he probado casi todas y he estado muy cerca de quienes las han desarrollado, fallan todas. Fallan todas porque hay muchísimas cosas que está detectando como generado por una IA que no lo es y al revés. No va a haber un control, al menos en ese aspecto. Y respecto a la educación, de verdad, y que quede en la hemeroteca que esto se está grabando, de verdad, como no nos pongamos las pilas con el cambio de paradigma educacional, vamos a fracasar una vez más. Pero ¿quién mueve a los dinosaurios? Lo dejo clarito, ¿quién mueve a los dinosaurios? No se van a mover, están muy agarrados a un sistema que ya no funciona y seguimos año tras año con unas universidades que no funcionan, intentando resolver un problema que no se resuelve de esa forma. Y Pedro, ¿qué le dirías a los dinosaurios? ¿Cómo tendría que ser la educación? Primero, que cedan, por favor, cotas de poder. Basta. Porque cada vez tienen menos matriculados, que sean las cotas de poder. A mí, como me da igual, pues estoy consagrado, me da igual hablar clarito. Y para eso he venido. Que sean cotas de poder, que se abran a un nuevo modelo de educación, que no lo van a hacer, pero lo decimos aquí, y que dentro de ese nuevo modelo de educación se den toda la prisa posible si quieren aumentar el número de matriculados. Porque ahora mismo cada vez pierden más y ahora mismo lo que está ocurriendo en muchas universidades españolas y en las de todo el mundo es que a la mínima los estudiantes se van a trabajar, que es donde aprenden de verdad, a las empresas, porque en la universidad no lo están haciendo, no va a la suficiente velocidad, los temarios se quedan obsoletos muy rápido y esto está avanzando demasiado vertiginosamente. Lo que tú has dicho, ¿de qué me sirve que a mí un señor que lleva 40 años dando una formación teórica me venga otra vez a dar una clase magistral teórica cuando me la da ChatGPT en 2 segundos y me la razona 1000 veces más que esa persona, que no sirve de nada? Pero a ese señor no se le puede cambiar porque él va a seguir al día siguiente porque le están pagando mes tras mes a dar otra vez la clase magistral y todo el mundo a dormirse allí. Yo he ido a comprar... José Miguel, perdón, para que pueda participar. Perdón. ¿A quién eliminan los dinosaurios? Pues un asteroide. Es decir, y el asteroide en este caso tiene que ser la... No te oí. ¿Puedes repetirlo porque yo no te oí? Digo que un asteroide es lo que eliminó los dinosaurios. Y el asteroide en este caso es las nuevas tecnologías relacionadas con esta. Es decir, terminará expulsándolo. Aquí yo creo que hay que diferenciar a la pregunta de Silvia de la formación para crear estas herramientas o para utilizar estas herramientas, porque eso es decir, la alfabetización digital a la que se tuvo que extraer a la sociedad en 2020 fue terrible. Y ahí es donde se notó la brecha digital, en donde aquellas personas que tenían ciertas competencias pudieron avanzar y aquellas otras, ya sean por edad, por cuestiones de edad o simplemente por cuestiones de formación, no pudieran incorporarse. A partir de ahí el concepto de la creación de herramientas de este tipo obviamente es inversión en I+D a través de los presupuestos públicos y aquellas empresas universitarias privadas que lo quieran desarrollar, pero la otra, la de la utilización, es el concepto de aprender haciéndolo. Es decir, y para eso la opción de que las propias empresas sean parte del sistema educativo, parte del sistema formativo, en donde independientemente de que haces prácticas formativas en relación a bloques teóricos que en su día te lo dieron en una aula universitaria o en cualquier otro lugar, pues en este caso también el poderse incorporar de forma continuada
cambiando el paradigma que se planteaba antes por una formación previa a un puesto de trabajo, cuando realmente la formación desde ya hace mucho tiempo, independientemente de inteligencias artificiales o no, vive con nosotros justamente hasta el final de nuestros días. Entiendo que haciendo trabajadores a medida para esas empresas, ¿no? Sobre todo porque parte de lo que te permite las nuevas tecnologías es la flexibilidad y la adaptabilidad, pero no solo para la empresa, sino también para las personas. Es decir, cuando hablamos de jornadas diferentes, modelos de gestión diferentes, lugares físicos de trabajo diferentes, es decir, las empresas multidepartamentales que estén todos en un mismo lugar físico, geográfico y demás, es que no tiene ni mucho sentido. ¿Por qué? Y justamente desde la perspectiva archipelágica como es Canarias, el ni siquiera tener que trabajar para una sola empresa, sino tú puedes prestar servicios para diferentes proyectos que no tienen ni por qué ser en el mismo lugar ni sector que te desarrollaste en un inicio y que no sabes ni siquiera dónde puedes acabar. Y en ese tipo de empleo nunca habrá monotonía, ¿no? Porque siempre estás con mucha. No, por supuesto que no. Ángeles. Sí, yo quería insistir en algo que acabas de decir, José Miguel, relacionado con, bueno, yo he interpretado por lo menos con el agrandamiento de la brecha social. O sea, estamos hablando de universidades, digital. No todo el mundo va a la universidad, hay mucha gente que no llega a ese nivel, que trabaja en otro tipo de empleos, que posiblemente sean los que desaparezcan a causa de la implementación de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ves en el futuro? En ese problema de la desigualdad tan grande que hay en Canarias, ¿no? Y en otras sociedades, por supuesto. Lo que se ve a nivel mundial es que prácticamente la mitad de los empleos van a desaparecer y se van a transformar en otros que todavía no sabemos cuáles son. Esa sería el pronóstico, no metafísico, sino el pronóstico real. Es decir, todo lo que pueda ser operativizado y mecanizado lo va a poder hacer una máquina. Y todo aquello que dependa de la creación, sí es que es verdad que el componente humano va a intervenir. A mí sobre las inteligencias artificiales, obviamente, pues sí, te sorprenden cuando le haces una pregunta y demás, pero es que detrás hay humanos, ¿eh? La herramienta la genera un humano. Es decir, cuando te hace una imagen fake que te lo hace una inteligencia artificial, es porque un humano le dijo que lo hiciera. Pero vamos a ver, si van a desaparecer la mitad de las profesiones, la pregunta que nos hacemos es, ¿van a cotizar las máquinas? ¿De alguna manera? Es una de las opciones regulatorias que se plantea. Yo siempre cuando se habla de evolución, yo pregunto cuál es el último número de teléfono que hemos memorizado. Y resulta que ya no memorizamos los números. Alguno que otro siempre se queda. Claro, se queda incluso los muy antiguos. De la época anterior, eso es cierto, de hace por lo menos 20 años. Puedo dar un dato porque creo que ya te has quedado obsoleto. Eso es lo que está pasando. Lo que has dicho de que una imagen fake la generó un humano, ya no vale, se quedó atrás. Esto va evolucionando semana tras semana. Ese es el principal problema que no se está entendiendo. Ya hay una nueva evolución de las herramientas ChatGPT. ChatGPT ya es casi prehistoria y ahora estamos hablando de los agentes sobre ChatGPT como AutoGPT que ya va solo. Le das un objetivo inicial y él hace todo el pipeline, toda la cadena de trabajo y empieza a generar todas las imágenes que necesite, bla, 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 bla. Entonces, una vez que hemos entendido una cosa, ya estamos fuera, estamos out. Y llegamos a un debate y dices, no, hay un fake que lo generó, eso ya no sirve, no es real, porque ahora yo tengo AutoGPT funcionando en mi casa, en mi pequeño estudio, con pocos recursos conectados al de una gran corporación y ya estoy muy por encima de todo eso. Y más que va a estar a finales de año, GPT-5 verá la luz. No va a haber una moratoria, no va a haber una carta, no va a haber un freno. Verá la luz. Y estamos hablando de la superinteligencia de Bostrom y de la singularidad. Ya no sabemos lo que va a pasar. El tiempo es ahora. Yo soy tecnooptimista, creo que hay esperanza, pero vamos muy lentos. Vamos muy lentos porque al final no hay conciliación digital, no todo el mundo se está poniendo las pilas e incluso los que empezamos un poco, o vosotros o quien sea, a indagar en el tema e investigar, primero que hay mucho ruido, encontrar la señal real en el ruido es dificilísimo y los que empiezan a indagar, a informarse, a complementar con su propia disciplina, con estos conocimientos, muchas veces ya se quedan obsoletos en una sola semana. Pero, Ángeles. Pedro, ¿y quién es el dueño de eso? ¿Quién es el que decide que esa inteligencia artificial se utilice bien o se utilice mal? Nosotros, las personas. Pero bueno, nosotros teóricamente las personas, yo no tengo ningún poder de decisión, evidentemente, pero que son empresas las que van a decidir sobre esto, van a tener poder los gobiernos. Hablo clarito, el gobierno tiene un área,
¿vale? Dentro de un ministerio dedicado a la inteligencia artificial y a la digitalización. Y la responsable habló hace una semana diciendo que España no va a poner ninguna barrera, que no va a hacer absolutamente nada y que seguramente permitirá. Que después ha salido otro titular diciendo que se prohibiría, pero por un tema de protección de datos. Pero hace un día ya Sam Altman de OpenAI ha dicho, vale, si el problema era la protección de datos, ya está, lo hemos arreglado. Por tanto, ya no se frena. Y el propio gobierno ha dicho que no va a poner freno. ¿Por qué dice que no va a poner freno? Porque no termina de entenderlo. Y cuando de verdad lo entiendes, cuando tú coges esta tecnología a nivel técnico, no a nivel de usuario, a nivel técnico, y la implementas y ves el poder que tienes, dices, esto es muy transformador. Y como no nos pongamos ya las pilas para entenderlo, vamos a estar siempre en debates que están muy por atrás de lo que está ocurriendo en la realidad. Por eso he hablado de cambiar el paradigma educativo ya, es que llegamos tarde. Y creo que estamos haciéndole las preguntas, con las IA, con las inteligencias artificiales, preguntar bien es la clave. Y lo mismo pasa con la sociedad. La sociedad está haciendo las preguntas a quien no debe hacerlas, a quien no debe hacérselas. Y están respondiendo los que no saben lo suficiente como para que realmente el problema se lleve y se resuelva de forma contundente y resolutiva. Menos de 10 minutos para terminar el programa. Perdón. Chema, las preguntas. Antes hemos hablado de lo que está transformando, o lo que va a transformar, o estás transformando ya la educación, pero yo quería reconectar con lo que ha dicho Naira. Es una transformación absoluta. El mundo que conocemos, o al menos el mundo europeo en el que vivimos, está basado en un estado del bienestar con una serie de servicios públicos que descansan como pilar fundamental en la tributación del salario y las cotizaciones sociales del trabajador y de la empresa por ese trabajador. Si masivamente va a ser sustituida el trabajador por máquinas. No sustituidas, no sustituidas. Es que lo que tenemos que hacer es reeducar a los trabajadores. Lo que quiero decir es, ¿esas máquinas van a cotizar? O estamos mirando al futuro con gafas del siglo XIX. O sea, no vamos a tener un panorama europeo lleno de máquinas que hacen los trabajos de las personas. Hay otros Ese trabajos miedo que crearán, es amarillista por completo. Patricia, cuéntanos. Las máquinas y las tecnologías, y lo último, vienen a complementar el trabajo de las personas, pero las personas no están preparadas. Pedro, amarillista no, en este mismo debate acaba de decir uno de sus compañeros que más del 50% de las profesiones van a desaparecer. Patricia. A ver, yo lo que creo es que efectivamente muchos trabajos desaparecerán, aparecerán nuevos trabajos. No estamos, mira, por ejemplo, hay un tema que no hemos sacado a colación, que es un problemón mundial, que es el tema del medio ambiente, la sostenibilidad. Anda que no habrá trabajos que se crearán en ese ámbito. Lo que pasa es que hay que entrenar o educar o readaptar a los trabajadores. Y los trabajadores van a ser, o sea, va a seguir habiendo trabajo. Lo que pasa es que no va a ser el mismo trabajo que es ahora. Entonces lo que hay que pensar es no ver como una amenaza, verlo como una oportunidad. Exacto. Y entonces cuando lo ves como una oportunidad y ves todo lo que hay que arreglar, o sea, piensa, ustedes que son periodistas y saben, están al día de lo que está pasando, todos los problemas que hay en el mundo, ¿cómo podríamos utilizar las tecnologías para resolverlos? Nosotros lo vemos en las startups. Las startups están constantemente, o sea, cada startup que empieza es para solucionar un problema existente en temas tecnológicos, temas de, yo qué sé, de desarrollo, de salud, temas medioambientales. Y están para eso, y alucinas con las cosas que se le ocurren a la gente, ¿no? Para dar solución a esos problemas. Para eso están las tecnologías. Y para solucionar esos problemas se van a crear nuevos puestos de trabajo y nuevos perfiles. Y yo creo que tenemos que tener esperanza en eso. Claro, es que cuando se plantea que desaparecen puestos de trabajo, no es que las personas desaparezcan, justamente lo que hay es que reorientarlas. Y a partir de esa circunstancia, esa reorientación tiene que venir de la mano de la formación, obviamente, de esa formación aprender haciendo o de cualquier otra naturaleza. La contabilidad antes se llevaba con manguito, visera y un lápiz y una hoja. Ahora realmente a lo mejor a través de un CPR dentro de una página web en donde se planteen las transacciones a través de tu teléfono móvil o reloj inteligente, resulta que ya dándole un botón ya tienes la contabilidad. Bueno, pues esas personas se dedican a otra. Es que lo que me preocupa enormemente, y pese al tecnooptimismo y pese a las posibilidades que todo esto genera, no perdamos la referencia respetuosamente. Hace ya algunos años que estamos detectando que las nuevas personas trabajadoras o los estudiantes que terminan sus estudios no tienen la percepción de que sea necesario ni sacrificarse si les facilitamos hasta ese punto el trabajo que van a realizar en el futuro, porque bastará con entrenar ese mecanismo autómata que le va a ayudar y que le va a facilitar el trabajo.
los valores, los principios, las cosas que nos han diferenciado, por ejemplo, de las tecnologías, no las van a desarrollar, esperemos que no lo haga la evolución y el número 5, ¿no? El formato ya número 5, ni las leyes, ni cómo se va a legislar, o desde luego dejaremos que esto fluya, antes hablabas del flujo, pues fluirá con una absoluta libertad y perderemos el control. Hombre, no, porque yo creo que para eso es lo que comentaba también antes Pedro, ¿no? El tema es verdad que es el momento de pararse y ver cómo se puede regular un poquito esto, o no regular, porque yo, la verdad que no me gusta esto de correr prisa y hacer leyes rápido que luego haces un churro, ¿no? Yo creo que más bien ordenar, ¿no? Es un poco el pararnos, ¿no? Antes comentaba también Pedro una cosa en la entrevista del principio, ya es que a mí me sorprendió cómo están ganando relevancia carreras o perfiles como los sociólogos, los filósofos, que han estado en el ostracismo durante años. Aplicados a la tecnología. Y ahora han vuelto a ganar relevancia este tipo de perfiles. Para mí es alucinante, ¿no? O sea, me parece que estamos ganando en eso. Estamos ganando, a pesar de que parece que todo es tecnología, que todo es muy frío, muy máquina, no, estamos volviendo a tener que volver a pensar, ¿no? Y a filosofar o a reflexionar. A reflexionar. Silvia. Sí, a mí me gustaría hacer una puntualización porque Patricia comentaba que las nuevas tecnologías lo que están ayudando es a dar respuesta a necesidades que tienen las personas, pero es que muchas veces también te están generando nuevas necesidades que tú no tienes y que las nuevas tecnologías te generan. ¿Vale? Yo creo que eso es un detalle importante. Y luego decís, no, se van a destruir muchos empleos, pero se van a generar nuevos. Pero los expertos están hablando de la necesidad de poner una renta también para la gente que cobre y no trabaje. ¿Eso es sostenible en una sociedad? Bueno, a ver, a lo mejor no lo va a poner, esa renta a lo mejor no la va a pagar el gobierno, la va a pagar Google. No, si yo no digo quién la pague, o sea, pero no sé. es el tema como ser humano, que te levantes una mañana, te den una paga, te vayas a la playa y no tengas nada que hacer en todo el día. Es que yo creo que esto es una destrucción como sociedad. Esto va más rápido de los titulares que manejamos, porque lo de la renta universal básica y todos estos libros que se escribieron hace 3 años están fuera ya, out. La convergencia tecnológica va tan rápido que ya no hace falta para nada ni leer, ni escribir libros es un disparate, un formato absurdo y estamos todavía anclados en eso. Hay que estar en el flujo continuo, diario, de qué es lo que está ocurriendo. Vosotros que sois periodistas y lo entendéis. Estamos atrasados totalmente. ¿Desaparecen los literatos? No. ¿Desaparecen los escritores? No, la tecnológica sí. Cuidado con eso. O la de ensayos sobre cuál es la actualidad socioeconómica o cómo funciona la tecnología, cuáles son las respuestas. Todo esto va demasiado rápido. Cuando se termina de imprimir el libro, ya hay algo nuevo que desacredita el libro, pero el libro sigue vendiéndose y nos anclamos a eso. Evidentemente, Shakespeare es Shakespeare y dentro de 3 siglos va a seguir siendo. De todas maneras, igual no hay nadie ni que lea los libros, porque ahora mismo la gente joven no lee prácticamente nada. Entonces la literatura juvenil es la que más Pero, se por vende. ejemplo, ese titular... Bueno, acabamos de celebrar la Feria del Libro y... De la renta universal básica o de que las máquinas van a venir, todo eso no es así. Es decir, ahora mismo lo que se necesita con toda esta tecnología, la gran convergencia tecnológica, la principal en la inteligencia artificial, es que los trabajadores y sobre todo la sociedad se conciencie, que estamos ante la mayor revolución de nuestra historia. Eso, yo creo que bueno, pues si estamos en ese nivel de conciencia, lo que hay que romper con el paradigma anterior, todo lo que conocemos ya no vale, y hay que reaprender y readaptarse. Y no se va a hacer con un máster ni con un curso. ¿Qué nos hace Pedro? Bueno. ¿Cuál sería el resumen? Tenemos menos de 2 minutos para terminar. Muy breve, Patricia, ¿cuál sería el resumen que tendríamos que quedar? Yo soy optimista porque yo creo que las tecnologías nos van a ayudar a solucionar muchos de los problemas que tenemos actualmente en el mundo. Y yo creo que, vale, que sí, que es verdad que desaparecerán muchos puestos de trabajo, muchos perfiles, pero surgirán otros que son muy necesarios y van a serlo también en el futuro para poder seguir habitando en este planeta. José. Yo me temo, y voy a ser en ese sentido muy pesimista, lo siento. Bueno, tenemos que tener de todo. No, pero bueno, no nos esperen. O sea, nuestra legislación no está preparada y no se va a poder preparar a tiempo. No sé cómo vamos a parar. Me temo que va a ser imposible parar, pensar y actuar y vamos muy por detrás. O sea, está muy bien,
pero no hay posibilidad de implantar semanas de 4 días para todos, el trabajo a distancia. Pero eso lo harán las startups, lo harán las startups por su cuenta, no necesitan que nadie les regule ni les diga lo que tienen que hacer. Pero el resto de las empresas, y sobre todo en nuestro país, son pequeñas, medianas empresas y no están para eso, y el trabajo a distancia 90% igual, son pymes. Por eso, entonces claro, esto es ideal, pero José, últimas conclusiones. Bueno, que sí hay una oportunidad para el cambio. Ahora lo que nos debe preocupar es la democratización de acceso a este tipo de medios, que generaría nuevas brechas y por lo tanto nuevos riesgos. Bueno, usted no se imagina, me queda menos de un minuto para terminar. Si yo fuera un avatar, yo no sé cómo lo haría él. Yo lo voy a intentar hacer de la mejor forma posible. Ha sido un debate brillante el que hemos tenido esta noche aquí, súper interesante, que imagino que a ustedes les habrá pasado algo. Bueno, hemos terminado con nuestro tiempo, dejándonos aquí sin antes indicar que todo lo que se ha dicho hoy en este plató pertenece al mundo real. Nada ha pasado por las manos de la inteligencia artificial, al menos en este momento. Nosotros, el debate de la 1 se despide hasta el mes de junio, porque el mes de mayo va a estar absolutamente colapsado por lo que tiene que estar, por los debates electorales. Ya saben, nosotros volvemos en junio, les esperamos.